Bueno, muy bien, estamos entonces sobre este tema que es Uruguay tratando de dar un salto hacia el desarrollo. Tiene que ver con un megaciclo de charlas que se hizo en el día de ayer por APCU, en el World Trade Center, un debate de primer nivel, se dice en esta nota, que barajó lo que se necesita para, bueno, dar un salto de calidad y escalar las reformas que plantean analistas para que Uruguay dé salto a ser desarrollado para recibir notificaciones. Fíjate vos, hacer los deberes para que después otras notificaciones, otros teóricos digan, ah, sí, Uruguay se va desarrollando, che, se va desarrollando. Mirá, ahí están todos estos informes, todos papelitos, ¿viste? Todo papelito para informe y de datos, de análisis, de desgloses. Pero acá el tema no es ese, sino es desde qué perspectiva se está concibiendo el desarrollo. ¿Es correcto ese concepto del desarrollo? Porque nunca hablamos de los conceptos básicos. Si hablamos de un modelo de desarrollo económico, primero tenemos que ponernos de acuerdo si estamos hablando de lo mismo. ¿Qué concebimos por un modelo económico de desarrollo? Que no solo es económico. O si vos querés lo económico, no solo es lo monetario, no solo es lo productivo, sino que es algo mucho más amplio. Es un concepto, yo te diría que complejo, necesariamente complejo, abarcativo de la condición de toda una sociedad que se va construyendo sobre la base de premisas que son políticas de Estado que van desarrollándose a través del tiempo, como lo vemos en los países escandinavos, por ejemplo, que son países desarrollados, lo vemos en Suiza, se ve en países como Alemania, también los países nórdicos, países que más allá de momentos decadentes como Inglaterra o el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Japón, Taiwán, por ejemplo, ese es el mundo desarrollado, ese es el mundo desarrollado. Y tienen políticas de Estado para ese desarrollo. Y bueno, es un tema que primero hay que definirlo, pero acá cuando vos vas leyendo esta nota, te das cuenta que las bases o los supuestos de los que parten para que Uruguay sea desarrollado y son muy cuestionables, muy cuestionables. Discutieron Mario Vergara y Rodolfo Saldain respecto a la reforma de la seguridad social. Saldain y Vergara debatieron sobre esa reforma, lanzándose dardos que fueron atajados con mucha altura por parte de ambos, la verdad. El PCNT impulsa un plebiscito para la eliminación del pilar de la contribución individual, un desastre, lo que ya estamos analizando, yo creo que hasta la saturación, y hay que hacerlo y hay que seguir alertando. Uruguay tiene que estar en un estado de alerta pública, como lo dije al comienzo de esta editorial, en la primera parte. Uruguay tiene que estar en un estado de alerta pública, atentos a las cosas que van pasando desde lo legislativo, desde lo institucional que se legisla, porque así es como después se comporta nuestro Estado y nos va a exigir con su monopolio de la fuerza. Y muchas veces ya no es legítimo porque no es constitucional, porque no responde al Estado de Derecho constitucional, porque no responde a los principios jurídicos válidos, a la legalidad, es decir, a la legitimidad realmente fundada, sino que muchas veces hay ya presupuestos que son de una ideología contraria y que son innecesarios y tiranizan la vida de los uruguayos. Sobreimposición impositiva, doble tributación, carga regulatoria impresionante para los productores, por ejemplo, agropecuarios, para los empresarios, para en Montevideo, para cualquier comerciante. No sé de qué salto al desarrollo. El desempleo sigue, mejoró, pero no es que no hay, el desempleo es alto todavía. Seguimos con déficit fiscal, con un déficit fiscal del 2,8, por ahí, si no me equivoco, anda por ahí, con atraso cambiario. Se sigue multiplicando la deuda porque nos seguimos endeudando respecto a políticas inútiles que no son productivas, como las políticas de género, que nos llevan la ingente suma de 100 millones de dólares por año más o menos. Y va a crecer, y va a crecer. El PCNT impulsa un plebiscito para la eliminación, bueno, entonces se ponen a discutir sobre este tema y con la propuesta de que las cuentas individuales vayan a un fondo común, ¿viste? Robarlo, la Constitución no lo permite, pretenden robarle esos 22.000 millones de dólares, ese patrimonio que está venturosamente produciendo trabajo, fuentes de trabajo, cadena económica. Imagínate abrir un mega shopping, imagínate aserraderos, imagínate curtiembres, imagínate emprendimientos
inmobiliarios, toda la cadena económica que movés, las fuentes de trabajo, y la cadena económica que le da trabajo a distintas empresas, a comercios. Bueno, eso lo quieren robar. Todo ese esfuerzo de los uruguayos es un desastre. Bueno, Vergara dice que no está de acuerdo con eso. Pero que Vergara diga eso no dice mucho porque Vergara no tiene peso en el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es el Partido Comunista, quien lo fundó, lo organiza, está estructurado de acuerdo a la estructura orgánica del Partido Comunista, es una réplica. El Frente Amplio es el hijo coalicional del Partido Comunista. Y el Partido Comunista, además, es el PIT-CNT. Bueno, basta escuchar a Ripoll que lo explica, ya estuvo por dentro y explica ese tema. Es decir, el PIT-CNT es el Partido Comunista. ¿Qué va a ser un sector moderado, un moderado, dos? Y simplemente es abrir el abanico de ofertas para enganchar a muchos a nivel electoral bajo el engaño de, viste que hay un sector moderado que no están de acuerdo, viste que el Frente Amplio también es democrático porque ellos discrepan, discuten. Fernando Pereira, que incluso proviene del PICNT, dijo, bueno, que cada quien dentro del Frente tome las decisiones que tenga que tomar, son libres. Claro, te dan esa fachada, tienen que darle un poquito de fachada de que son algo democráticos y que algunos sectores moderados, sin peso político, digan, no, nosotros no estamos de acuerdo. Y desde el perfil de un economista más racional, más moderado, como Vergara, un académico que dice, no, no estamos de acuerdo. Inclusive el sistema del ahorro individual, recordaron ambos, fue reconocido y patrocinado por Tabaré Vázquez, quien reconoció la importancia del ahorro individual. Se pusieron de acuerdo, tanto Saldain como Vergara. Pero esto no es representativo del Frente Amplio. Vergara no representa el poder político del Frente Amplio. Representa un sector moderado, quizá le podés calificar como socialdemócrata, pero que no va a pesar si mañana se nos viene el Frente Amplio otra vez al poder, porque el Frente Amplio está alineado a los planes del Foro de San Pablo, está alineado a un socialismo más radical, y esto no lo va a aplicar, y si lo aplica, lo va a deformar. Bueno, se reconoció entonces que en el Frente Amplio se aplicó ya esto, que se sancionó esta ley, se promulgó esta ley que planteaba el aporte individual, ahora profundizado, mejorado por esta reforma. Vergara destacó la reforma de la caja bancaria que habían hecho en el 2008 en el gobierno del Frente Amplio y se basó en subir la edad de jubilación de sus afiliados, se bajaron los topes jubilatorios, el Estado también aportó, así como los trabajadores, empresarios y pasivos. Y todo esto es el mamotreto de bancar el pilar de reparto, ¿viste? Entonces tenemos que empezar a hacer paramétricas, no son reformas. Tenemos que ir viendo, hacer números, hacemos las cuentas y pará, subimos un poco la edad de los aportantes. No, ahora sí, que trabajen 4 o 5 años más. Bajar los topes jubilatorios, todo para a ver cuánto recaudan para ese pilar de reparto, para la repartija. Bueno, no sirve. Se tienen que convencer que ese sistema no sirve, es antieconómico, va contra los ciclos económicos del desarrollo. Son mamotretos del Estado, son estructuras burocráticas, improductivas, de un Estado que te dice, yo me hago cargo de administrar tu dinero y yo te voy a decir cuánto te voy a pagar de jubilación después de lo que trabajaste durante 35, 40, 45 años, con tus esfuerzos personales, con el desarrollo de tu talento, con tu cultivo, tu emprendimiento comercial, industrial, todo eso que es lícito y que está protegido por la Constitución y que a su vez estos anormales quieren sacar por Constitución, bueno, el Estado a su vez tiene un sistema de reparto que te dice yo te voy a dar tanto. Bueno, eso ahora quedó mitad y mitad. Y es opcional, es libre. Vos decís, no, mirá, yo la mitad la quiero ahorrar y capitalizar. Porque a su vez eso se traduce en un volumen de capital social, un capital colectivo que es el que se va invirtiendo para que siga produciendo intereses, para que siga rentabilizando. Hubo una buena distribución de la carga, bueno, siguen acá hablando de esos mecanismos distributivos de un sistema de reparto que no produce, es el Estado recogiendo plata, viste, como pasando el gorro, y te dice, mirá, saco el 6% del IVA, saco tanto de los aportes patronales y de los trabajadores,
tengo partidas especiales que están autorizadas por la ley presupuestal, entonces allá va al Estado y le agrega en cada rendición de cuentas una partida especial de 700, 800 millones, 400 millones de dólares, porque no le alcanza. El BPS, viste que en el modelo de reparto es pérdida, pérdida, pérdida. Pero claro, tenemos 5.000 empleados públicos en el BPS, tenés infraestructura, grandes edificios, todo eso sale plata. Hay pasividades de militares que llegan a 250 y 300.000 pesos y podrían aportar más al sistema general, pero eso no aparece. Según su visión, la de Vergara, el tema de la caja militar estaba incorporado en una de las primeras versiones de esta reforma, pero luego fue cepillado por restricciones políticas en la interna de la coalición. Saldain matizó reconociendo que esta reforma será seguida por otras y que es difícil llegar a consensos en una sola vez. Así que Saldain piensa que está bien seguir por el lado que dice Vergara, es decir, de que la caja militar se incorpore al sistema civil de las jubilaciones. ¿No están todos locos? La caja militar es una caja de ahorros para el retiro militar, que inclusive podría ser una caja que capitalizara los ahorros, porque los militares no se jubilan, no están en la órbita de los civiles, no están en la órbita, digamos, jubilatoria que tienen los civiles. Los militares tienen otra condición como militares, tienen un retiro militar y hay una caja militar de aportes para esos retiros militares. No pueden integrar un sistema como el del BPS, porque militar no es un funcionario civil del Estado, es un subordinado directo de una función esencial del Estado, entrenado para ello, con todo lo que ello implica, y a su vez los militares de carrera tienen rangos militares profesionales de carrera que están especificados y están especializados en todas las tareas de la defensa nacional. Y si eso tiene que ver con inteligencia, inteligencia militar, operativos militares, el cuidado de la soberanía nacional en lo medioambiental, por ejemplo, en el combate a organizaciones peligrosas, complejas que pretendan atentar contra el Estado, como ya pasó cuando se dio el golpe de Estado y tuvimos la dictadura, necesaria dictadura que tuvimos que tener, porque se venía una invasión marxista-leninista socialista que amenazaba al Estado uruguayo, con proclamas directamente amenazantes para con el sistema político uruguayo, que se vio obligado a que las Fuerzas Armadas fueran aplicadas de acuerdo a los artículos 31 y 168, numeral 17 de la Constitución de la República. ¿Cómo van a estar en una caja de civiles que es de aportes para una jubilación? El militar se retira, pero sigue siendo militar y está a la orden y puede volver si acaso hay necesidad de que vuelva, por ejemplo. Es confundir las cosas y además es degradar la condición de una institución muy especial, las Fuerzas Armadas, que comprenden uno de los cometidos esenciales del Estado, que le dan razón de ser a cualquier Estado, que es la defensa, no pueden ser asimilados a la población civil y a los derechos jubilatorios civiles. No tiene sentido. Estos son los expertos que hablan de un modelo de desarrollo. Estos son los analistas que hablan de modelos de desarrollo, de políticas de Estado a desarrollar para que luego los otros analistas del mundo los califiquen en publicaciones diciendo, tienen un sobresaliente muy bueno. Sí, muy bueno sobresaliente lo que hicieron, ¿eh? Sí, Uruguay así va bien. ¿Se dan cuenta que es todo teórico esto? En la segunda charla del evento del economista Gabriel Odone, en diálogo con el abogado y exministro de Economía Ignacio de Posadas, consideró que un país desarrollado es aquel que cumple con estos requisitos: acceso al confort por parte de su población, cohesión social y sostenibilidad ambiental. Está bien eso que dice. Está bien lo que dice el economista Odone y el economista Ignacio de Posadas. ¿Viste? Acá te encontrás con puntos específicos de lo que podemos considerar que es un modelo de desarrollo, o más bien los efectos, los síntomas que nos indiquen que hay un modelo de desarrollo en un país. ¿Cuándo es eso? Cuando, por ejemplo, en este caso, los uruguayos accedan al confort, la gran mayoría, sin mayor inconveniente, sin zozobras económicas, acceder a la tecnología vigente,
a poder tener una casa, un apartamento, un coche, poder comer bien todos los días, darle de comer bien a sus hijos, atención médica, odontológica, educación, todo eso que es algo básico incluso, que ni siquiera llega al confort y que luego estén en el confort de que todo eso realmente, además de que sea necesario y saludable, es sin zozobras, que se lo haga confortablemente, que se lo haga con cierta holgura, sin apremios económicos, como pasa en este país, sin un sobreesfuerzo para llegar a eso que es necesario. Acceso al confort por parte de la población, cohesión social y sí, un sentimiento de unidad nacional, pero con esta sociedad fracturada, dividida, groseramente dividida además a través de un conventillo de debates que son falsos antagonismos sobre temas banales que no hacen y no le va la vida al país en eso, sino que le va la mala vida al país en esos temas que debaten. Bueno, y sí, cohesión social, fundamental, fundamental la unidad social, el sentimiento primero de que somos todos orientales, uruguayos, cobijados por una constitución y un Estado de Derecho que nos protege en nuestras libertades, en nuestros desarrollos personales, en nuestros desarrollos familiares, que protegen nuestra familia, y todos nos vamos a sentir iguales en ese sentido y nos vamos a sentir identificados como formando parte de una misma nación que nos protege en nuestras libertades individuales de acuerdo a un racional Estado de Derecho. Y la sostenibilidad ambiental. Este punto es un punto que hay que discernir muy bien y discutir muy bien, porque en nombre de la sostenibilidad ambiental o de la salud ambiental hay mucho mito, hay mucho ambientalismo, hay mucha militancia escondida y hay por otra parte, sí, la verdad científica que hay que atender respecto a los cambios climáticos que son reales, pero hay que atender a las causas reales de esos cambios climáticos y qué es lo que el ser humano puede hacer inclusive en lo que hace a la matriz energética que le dé soberanía a nuestros países. Ese tema se debería discutir fuertemente en ámbitos internacionales, pero no, es tabú. En esa línea Uruguay parte con una muy buena base, mirá vos, para alcanzar su potencial, sobre todo por sus sólidos partidos políticos. ¿Te das cuenta? Todo esto es establishment. Todo esto es avalar públicamente desde estas academias, de estos analistas académicos que integran un establishment, integran un sistema, pretenden decirnos que nuestro sistema de partidos políticos es muy sólido, que tenemos una vida institucional estable y que Uruguay tiene todas las condiciones para ser un país desarrollado. Están hablando desde el dogma globalista, desde la agenda global, o sea que pretenden que Uruguay sea un país desarrollado con sindicatos corporativos prebendarios del Estado, ajustados a un marco legal, la ley que los fundamenta y los legitima como únicos representantes para las negociaciones laborales, demarcando después, digamos que un ámbito muy reglamentarista para todas las empresas, violando, por ejemplo, la libertad de emprendimiento, violando la autonomía de la voluntad, violando la libre determinación voluntaria de las negociaciones, como la reclama incluso la OIT. ¿Ese será el modelo de desarrollo? El modelo de desarrollo es seguir gastando cientos y cientos de millones de dólares en políticas de género. Es que siga, por ejemplo, la política de género violando la laicidad de nuestra enseñanza y no se forma nuevos ciudadanos en los valores republicanos, democráticos. ¿En dónde va a estar la cohesión social, por ejemplo? Si la mitad de los uruguayos no estamos de acuerdo con eso, porque en principio viola la laicidad. Vos da en la educación lo que quieras. Si querés la ideología de género, la podés dar. Es un país libre, pero da todo lo demás. ¿Eh? Tenés que dar todos los conocimientos en materia sexual. La medicina sexual, la endocrinología, la biología que te explica también la naturaleza sexual del ser humano, la antropología científica, todas las corrientes de pensamiento, todas las filosofías. Da las religiones también. ¿Eh? Entonces ahí también das la religión de la ideología de género, que es prácticamente un dogma religioso, que está violando la laicidad. Ese es el modelo de desarrollo del que hablan. El país, como te decía, tan reglamentarista, con tanto impuesto encubierto, con doble tributación, con una maquinaria burocrática muy grande para lo que es el país, con empresas prebendarias del Estado, que si el Estado se cae o deja de ser cliente porque se lo achique, esas empresas se caen a pedazos porque no tienen mercado, con lobby de monopolios compartidos entre sindicatos y empresas, o empresas que hacen un oligopolio
y no se le dice a la gente, ese es el modelo del desarrollo del país, el que se sigue endeudando por políticas inútiles, ese es el desarrollo, es el que rompió la seguridad jurídica, el que derogó una ley que es inderogable, como la ley de caducidad, el que derogó un código del proceso penal para ponernos un código que es inconstitucional, totalmente inconstitucional, que no da garantías, este código de una justicia, un sistema de justicia fiscalista, acusatorio, adversarial, de un perfil claramente neoconstitucional, es decir, marxismo en lo que hace a la filosofía del derecho, filosofía marxista aplicada en el derecho positivo vigente uruguayo, contradiciendo la Constitución de la República. Instituciones y leyes inconstitucionales, como la de la JUTEP, como la de la Fiscalía General de la Nación, como la ley que crea la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Con eso vamos a seguir siendo, vamos a ir hacia un salto, vamos a pegar un salto para ser un país desarrollado. Todo teoría de un establishment, señores y señoras. Vamos a una pausa, Ramón, y recibimos al diputado Conrado Rodríguez. Quédense ahí.